Buenos días a todos. Muchas gracias al Belal por la invitación. Y bueno, decir que el coloquio me está pareciendo absolutamente interesante y estoy aprendiendo muchísimo. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Bien, voy a hablar del Plan Andaluz de Conectividad Ecológica e Infraestructura Verde, que se aprobó en el año 2018 y que antes de nada, no sé cómo pasa, quería hablar de algunos conceptos clave muy rápidamente, para no perder mucho tiempo, pero básicamente vamos a estar hablando, y ya hemos escuchado en muchas de las anteriores ponencias, pues aspectos como la infraestructura verde, que es un poco el centro, digamos, territorial en el que se desarrolla todo lo demás, los servicios ecosistémicos, como dice la propia definición de infraestructura verde, que es una red planificada de zonas naturales y seminaturales que proveen al hombre de servicios ecosistémicos, la biodiversidad, por supuesto, el tema de la característica de la conectividad ecológica, que viene definida también de alguna manera con la infraestructura verde, y decir que la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, la estatal, precisamente a la hora de definir lo que es el inventario de infraestructura verde, se centra en estos tres aspectos importantes de los ecosistemas o de la infraestructura verde, que son los servicios ecosistémicos, la biodiversidad y la conectividad. Y que para nosotros el tema de la conservación o la restauración ecológica va a depender de alguna manera de esos tres elementos o características que tienen los ecosistemas, ¿no? Si está bien conservado y tiene los tres elementos bien desarrollados, se trata de hacer una conservación, y si faltan, tienen déficit, pues habría que ir a una restauración ecológica. Y hablo de estos conceptos porque al final, a la hora de la financiación europea, etcétera, estos temas clave van a ser fundamentales para obtener financiación en muchas de las líneas que hay de financiación europea en distintos tipos de financiación. Bien, el plan director para la mejora de la conectividad ecológica de Andalucía, la estrategia de infraestructura verde, se aprueba en 2018, como digo, por acuerdo de Consejo de Gobierno, y el objetivo fundamental es ir hacia una red ecológica a escala regional. Los nodos de esa red, en principio, son la Red Natura 2000 y la RENPA, todos los elementos que están ahí, que son los que aparecen ahí en verde, y el objetivo fundamental es, precisamente como se ha dicho, no se basa en elementos de conectores específicos, sino de mejora del paisaje entre esos elementos que están ahí, muchos de ellos aislados. Como vemos, estos son los nodos. Se establece dentro del plan una serie de paisajes de interés para la conectividad ecológica, que son los PIC. Los paisajes de interés para la conectividad ecológica son los que aparecen aquí en verde más claro, no sé si se ve bien en la pantalla, que son elementos que no están dentro de la Red Natura 2000, pero que conservan unos rasgos y elementos naturales que son buenos, relativamente buenos, para la biodiversidad y para la conectividad. Hay que decir que siempre hemos considerado que la biodiversidad y la conectividad están muy íntimamente relacionadas, de forma que áreas que tienen mucha biodiversidad a la vez son muy conectivos desde el punto de vista paisajístico, etcétera. Bien, ¿qué vemos aquí? Que hay algunos elementos que fallan, digamos, en las grandes líneas de conexión entre unas zonas y otras, que son estas que vemos aquí, que son las rojas, que le hemos llamado, se ha llamado en el plan de conectividad, las áreas prioritarias de intervención. Serían aquellos elementos, aquellas áreas, por ejemplo, entre Doñana y Sierra Morena, no sé si se ve el puntero, entre Doñana y Sierra Morena, en área fundamental para que toda la biodiversidad de Doñana se pueda
conectar adecuadamente con lo que sería Doñana y Sierra Morena, las dos áreas que tienen buena biodiversidad. Y aquí hay toda una serie de zonas que fundamentalmente son zonas agrícolas más intensivas, o son zonas que tienen elementos de carreteras muy importantes y que causan un verdadero, digamos, son elementos que impiden el paso de fauna y otras especies, ¿no? Por ejemplo, pues las zonas que están aquí en Almería, Tabernas, Jergal Fiñana, etcétera, ¿no? Las zonas que faltan para la conexión entre Cazorla y Sierra Nevada y Sierra Morena, etcétera, ¿vale? Bien, además se establecen otras áreas que son, por un lado, las áreas amarillas, que serían áreas agrícolas que más o menos tienen unas condiciones por lo menos mucho mejores de las que se dan en la cuenca del Guadalquivir, que son áreas súper intensivas. Y después están las zonas blancas, la zona blanca, que es un área piloto que se crea para intentar, dentro de esta zona que es súper intensiva, que es todo el Valle del Guadalquivir, intentar crear una conexión entre lo que sería Sierra Morena y todas las zonas béticas del sur. Y para ello se crea lo que se llama una zona piloto, que está compuesta por dos elementos. Uno es de zonas de cereales al oeste y de olivares, toda la campiña de Jaén al este. Una vez que tenemos estos elementos y suponiendo que se ha actuado sobre ellos, conseguiríamos lo que el plan denomina red ecológica a escala regional, y que también, por eso se llama una estrategia de infraestructura verde, considera que esta zonificación que se establece en el plan es digamos, la infraestructura verde de máxima escala que existe en Andalucía, y a partir de ahí se establecen otra serie de elementos de menor escala, pero digamos estas serían las escalas a nivel paisajística que se considera que pueden ser mejoradas o pueden ser, por lo menos hay unas directrices para cada una de ellas, estableciendo unos criterios de actuación en cada una de ellas. Bien, vamos a poner un ejemplo, porque en realidad hemos trabajado en distintas áreas prioritarias de intervención, pero vamos a coger el ejemplo que era quizás más complicado, que era la conexión norte-sur a través de la campiña de Córdoba y Jaén, que es, digamos, de las zonas más intensivas que existen, yo diría que en Andalucía, por supuesto. Y planteaba una serie de problemas importantes de qué hacer en esas áreas. Esas áreas que vemos aquí, por una parte la zona de Córdoba, que es más de cultivo cerealista, y la zona de olivares de Jaén, tienen la característica fundamental de que, primero, tienen unas parcelaciones cada vez mayor, hay una homogeneización del territorio tremenda, la práctica desaparición de elementos de biodiversidad, hasta tal punto de que haciéndose un análisis que se hizo del número de árboles que existen en la zona, pues daba menos de un árbol aislado por kilómetro cuadrado. Es decir, prácticamente es una patena limpia, productiva, pero con grandes problemas posiblemente de certificación. Son de las zonas donde más erosión existe yo creo que en España y en Andalucía desde luego. Bien, el planteamiento que se hace y que hace el plan es la desfragmentación de restauración del paisaje a través de una serie de elementos que algunos muy poquísimos se conservan y otros serían posibles volver a instaurarlos, ¿no? Y restaurarlos. Son caminos públicos, aprovechar sobre todo elementos
públicos, pero también privados, como veremos después. Arroyos, bosques e islas que ya existen y otros que se podrían hacer, porque actualmente no. Incluso los postes, que también vi una presentación donde se veía un poste, cómo se había desarrollado una vegetación que era sumamente interesante. Y estamos hablando muchas veces de postes de alta tensión que tienen hasta 9 por 9 metros en la base. La mejora de las vías pecuarias que existen en esta zona, a pesar de que es una zona intensiva, existen una red de vías pecuarias importante que están todas ocupadas, prácticamente todas ocupadas, y que el trabajo que hay que hacer es el de deslinde, ¿no? Y, por supuesto, el tema de márgenes multifuncionales, este sería más dedicado a temas de fincas privadas, y los setos, que también muchas veces serían para fincas privadas. Esto es un poco el análisis que se hizo, tanto en Córdoba como en Jaén, en una superficie que puede tener, bueno, estamos hablando de una superficie que tiene de distancia, tiene como unos 90 kilómetros de largo por unos 40 de ancho, de alto, digamos. Y cómo conseguir que estos elementos sean ya, por lo menos aumente en su, disminuya la fragmentación que tienen, teniendo en cuenta incluso que después de haber hecho todo el trabajo que se estaba planteando de hacer una serie de programas de actuación en cada una de estas zonas, posteriormente han aparecido linces en el sur y en el norte y, bueno, pues cobra una nueva interés el tema de que haya una serie de elementos de conexión. Por supuesto, es imposible arreglar todos los ríos, arreglar todas las zonas que están sin cultivar para crear pequeños bosquetes o lo que sea necesario, pero hay una serie de elementos que están trabajados aquí que serían como stepping stone para parcelas de 1 a 5 hectáreas que tengan una distancia media entre parcelas de 1 a 2 kilómetros, que como veremos después lo que los animales, tanto las aves como los mamíferos, son capaces de transportar a través de semillas y también transportarse ellos, digamos, de alguna manera desplazarse. La distancia media entre parcelas sería de 1 a 2 kilómetros y los motivos de que no se haga una repoblación en todas las áreas, absolutamente todos los ríos, es que un motivo presupuestario que nos llevaría a la imposibilidad económica de asumir todo esto, y de que después hablaremos de los voluntarios, que también se ha hablado en otras ponencias anteriores, completen el trabajo. Es decir, que cogemos elementos aislados esperando que los animales que transportan las semillas sean capaces después de completar un poco el trabajo que hay que hacer de restauración, ¿no? Bien, para ello es fundamental, y por eso cogimos esta zona como piloto, el trabajo que se está desarrollando ya en Córdoba, que a través de un convenio que hemos hecho con el Instituto Municipal de Gestión del Ayuntamiento de Córdoba, donde se está desarrollando un programa de diversificación paisajística sumamente interesante y donde ya se ha acordado con 20 propietarios, que son los que aparecen ahí en rosa, no sé si se ve bien en la presentación. Son propietarios que están dispuestos, y próximamente se va a hacer un convenio para hacer una serie de actuaciones que básicamente son un poco lo que hemos visto antes: setos, márgenes multifuncionales, pequeñas áreas improductivas. Fundamentalmente, yo creo que en gran parte los elementos que se quieren mejorar no significarían una merma en la producción agraria, fundamentalmente en la zona. Y si es una merma, es mínima, Pequeños arroyos que nacen en la finca. Hay que decir que aquí hay unos problemas de erosión tremendos y que se van a hacer algunas acciones pilotos de arreglo de esos pequeños arroyos en su nacimiento, digamos,
donde hay unos temas de erosión de cárcava impresionantes, como hemos visto en otras zonas de aquí, ¿no? Muy parecido. Las pequeñas fuentes, etcétera. Hay que decir que el proyecto que se está elaborando, bueno, aquí hay un ejemplo de una finca que está allí en la Vega de Córdoba, donde se ven algunos temas de lo que hemos visto. El que está en verde sería una zona pública, un arroyo público, y los que están en rojo serían arroyos, muchos de ellos acarcavados, y donde se pretende hacer una serie de acciones, digamos, piloto, que además puedan servir en el futuro todas estas acciones para plantear en la PAC el que haya una serie de subvenciones o de ver cómo enfocar, primero, cuánto cuestan hacer estas acciones y cómo se podrían subvencionar, o, en fin, hacer un análisis con agricultura. Esto está hablado con agricultura también, para ver cómo estas experiencias podrían servir en el futuro para implantarlas a más amplio espectro, ¿no?, en cuanto a la gente. Y por supuesto también trabajando en las partes públicas, que también tiene su meneo, por el tema de que el deslinde prácticamente no está hecho, muchas zonas están ocupadas, hay que también acordarlo con los propietarios, etcétera, etcétera. Pero podríamos decir que una zona como esta, que estaba limpia como una patena, pues se puede convertir en una zona que más o menos tiene una conectividad adecuada y, por supuesto, una biodiversidad, etcétera, adecuada, ¿no? Bien, lo que se pretende, he hablado de un solo sitio, en realidad estamos trabajando para hacer proyectos en distintas áreas de conexión, ¿no?, de las que hemos visto que estaban en rojo también antes. ¿Cuáles serían las características de la regeneración? Pues primero, usando la máxima diversidad de especies de plantas, para nosotros es fundamental. El aplicar modelos de restauración de acuerdo a la potencialidad de la zona. Afortunadamente en Andalucía tenemos lo que se llama modelo de gestión de la vegetación, que por supuesto hay que ir al campo y hay que contrastarlo, es decir, que esto es un modelo teórico, aunque yo estando en el terreno he recorrido bastantes sitios y creo que se adecua bastante, pero habría que tener cuidado y habría que, obviamente, en cada zona pues aplicar el conocimiento local del terreno, ¿no? Y después, una de las características de las especies a utilizar serían promover especies que atraigan frugívoros y polinizadores. Esto es fundamental para que dos aspectos fundamentales del ecosistema, que son el transporte de semillas y la polinización de las especies, pues sean elementos clave en la dinámica de los ecosistemas que se creen en el futuro, ¿no? Evidentemente estamos viendo cuánto va a costar el proyecto que estamos haciendo, pero yo tengo en cartera de alguna manera el decir, bueno, vamos a ver si se nos sale de madre el tipo de actuación de esto. Hemos visto que hay superficie más o menos amplia de bosques, islas, etcétera. Habría que hacerlo, como se hizo, ya lo he escuchado aquí, un par de ponencias también, es decir, no estoy diciendo nada nuevo, la utilización de restauración en islas. Esto se hizo, por ejemplo, en el programa Doñana 2005, que fue también de restauración de una zona de Doñana, y como no había dinero para restaurar cientos o miles de hectáreas, lo que se hizo a través de una serie de islas que, bueno, tenían sus especies adecuadas para que después los voluntarios, que son estos, y que también habéis hablado de ellos, que son especies que facilitan la dispersión, y que esas islas habría que ponerlas en función un poco de la distancia de dispersión que tienen estas especies, ¿no? Desde 100 a 1000 metros las aves que estáis viendo, y de 1000 a 3000 metros los mamíferos, ¿no?, dispersantes. Esto era un índice que se calculó desde el plan de conectividad, que era un índice de conectividad ecológica, para ver un poco las actuaciones, cómo sería la conectividad antes y después de las actuaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues se ve que efectivamente hay un aumento interesante como para que haya
al menos una mejora sustancial en la permeabilidad del paisaje. Bien, el Plan Andaluz de Conectividad se hace antes de la Estrategia Nacional de Conectividad de Infraestructura Verde, y nosotros consideramos que nuestro plan, que se hizo antes, entre otras cosas, participamos en el Plan Nacional, en la Estrategia Nacional, y lo hicimos desde el punto de vista de nuestro plan que ya teníamos desarrollado unos años antes. Entonces consideramos que este plan da respuesta, porque una de las cosas que dice el plan, la Estrategia Nacional, es que hay que desarrollarla. En cada comunidad autónoma hay que hacer el plan de la comunidad autónoma de infraestructura verde y conectividad. Entonces nosotros consideramos que el plan que ya teníamos en el año 18 perfectamente recoge todos los objetivos que tenía el plan nacional, y que por tanto nosotros en Andalucía ya tenemos nuestro plan, tenemos nuestra base, elementos de infraestructura verde a nivel regional, y nos falta una cosa que es el inventario andaluz de infraestructura verde. Eso nos dice también en la estrategia que hay que hacerlo. Y entonces nosotros hemos propuesto, pero todo esto hay que desarrollarlo próximamente, hay que hacer una orden, con lo cual llevará un tiempo de verlo con todo el mundo, etcétera, etcétera, que sería, por supuesto, establecer las zonas estratégicas del plan de conectividad, que son los PIC, los API, todo lo que he dicho antes, estarían dentro como área de infraestructura verde. Y por supuesto la red Natura 2000 y la red de espacios naturales protegidos, eso es fundamental. Pero después hay una serie de elementos como son la red fluvial, el inventario de riberas sobresalientes, el inventario de fuentes y manantiales que se hizo con la consejería, y creo que la Universidad de Granada, me parece, hay gente de la Universidad de Granada que ha trabajado en eso, y el inventario andaluz de humedales que tenemos en Andalucía. Yo creo que esos son elementos clave de la infraestructura verde en Andalucía. Por supuesto, el catálogo de montes públicos, por aquello de que son los elementos públicos donde más podemos intervenir para mejorar, restaurar, etcétera. Las vías pecuarias, el inventario andaluz de georrecursos, como elemento clave también desde la parte de la geodiversidad. El inventario de árboles y arboledas singulares, y ya estos no son elementos, son elementos puntuales que creemos que tienen que estar a una escala. Como veis, las escalas son totalmente diferentes, pero es que la propia definición de infraestructura verde define la infraestructura verde como una infraestructura multiescalar. A distintos niveles de la escala del territorio tú te puedes encontrar distintas infraestructuras. El inventario de árboles y arboledas singulares, como decía, el inventario de bosques e islas, el dominio público marítimo terrestre de la zona costera, las reservas ecológicas, que es una figura que tenemos de protección aquí propia en Andalucía, y después, por supuesto, y esto lo estamos hablando con ordenación del territorio, los elementos protegidos en los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional y las zonas verdes del planeamiento urbanístico municipal. Todo esto está por hablar, estamos ya hablándolo con ellos y ellos tienen que tomar decisiones al respecto. Bien, todo esto que estamos planteando, este tipo de actuaciones, por supuesto tiene unos beneficios ambientales, sociales y económicos. Y siempre nos quedamos así, ¿no? Decimos, bueno, la mitigación de islas de calor, el ciclo del agua, el atractivo turístico. Y nosotros lo que hemos hecho es ir un poquito más adelante y calcular un poco los servicios ecosistémicos que existen en Andalucía. Aquí tenemos un ejemplo. Son los servicios ecosistémicos, cómo pueden servir para contribuir al equilibrio en el pago de los servicios. Entonces hemos calculado para toda Andalucía y para todos los ecosistemas andaluces, pues todos los, al menos 20 servicios ecosistémicos. Estamos en otra expediente donde vamos a calcular otros 20 y mejorar estos algunos de ellos hay que mejorarlos. Por ejemplo, pues tenemos aquí
Control de riesgo de incendio por retirada de biomasa por parte del ganado doméstico y silvestre. Pues no tenemos tenemos el valor de referencia biofísica, es decir, toneladas retiradas o kilos de materia seca retirada, pero no tenemos el valor monetario. Y para nosotros es fundamental tener ambas cosas. En el caso de la dehesa, el ecosistema dehesa que hemos cogido se podría calcular para cualquiera. De hecho, tenemos los datos para todos los ecosistemas de Andalucía. Pues saldría, esto es provisional en el sentido de que puede ser mayor que esto al menos seguro, ¿no? Son 12.935,70 hectáreas euros por hectárea y año. Esto significa que la dehesa en sí misma está produciendo como de 50 a 100 veces más en servicios ecosistémicos de lo que se le está subvencionando de alguna manera a la dehesa. Y todos sabemos la crisis que hay actualmente en la dehesa y todo lo que es ecosistemas que están gestionados con ganadería, etcétera, etcétera. Pues esto lo que puede ayudar es a hacer entender a los políticos, a los que correspondan, de que realmente la dehesa no es solamente un sitio donde hay unas ovejas y está produciendo una carne de oveja o de cerdo o lo que sea, sino que está produciendo un montón de servicios, que son todos estos que se ven aquí, y que no me da tiempo a analizar o ver con vosotros, pero que están produciendo casi 13.000 euros por hectárea y año. Y la ganadería extensiva, en sí misma, faltan algunos por calcular, son 733,21 euros por hectárea y año, que es, no sé, aquí hay gente que sabe seguramente mejor que yo lo que está recibiendo por ganado, pero es mucho menor, de varias veces menor de lo que realmente se está. Entonces, yo creo que este tipo de análisis que lo hemos hecho para todos estos servicios y para todos los ecosistemas, y de hecho estamos generando mapas, o hemos generado mapas como este, para toda Andalucía, tanto de valoración biofísica como valoración monetaria, y decir que toda esta información actualmente, hace muy poco, se ha subido a la web de la Consejería y está toda la información casi en bruto, es decir, que se puede bajar y hacer con SIG, se pueden hacer análisis de una zona determinada, de esta zona, por ejemplo, de ver los servicios que tienen, etcétera. Ya digo que se está trabajando todavía para mejorar estas valoraciones, y si entráis en la web o entráis directamente en Google y ponéis valoración biofísica y monetaria de los servicios ecosistémicos, vais a entrar directamente en la página, y hay una explicación, incluso una ficha metodológica de cómo se ha hecho cada servicio, etcétera, etcétera. Para ir acabando, pues estos son un poco cómo se puede financiar todos estos temas que hemos estado viendo y los que habéis estado planteando en algunas ocasiones. Yo decía que los temas clave eran la infraestructura verde, la conectividad ecológica, la restauración ecológica, la biodiversidad. Y es que realmente los nuevos fondos europeos que vienen están todos trufados de este tipo de elementos, ¿no? de temas. Entonces, pues digamos que todo lo que yo he hablado y muchas de las cosas que habéis hablado pues encajan perfectamente en los fondos FEADER. Todos hablan de conectividad ecológica, de infraestructura, de restauración, de biodiversidad, etcétera. El plan de transformación, de recuperación, transformación y resiliencia, donde ya tenemos 2 proyectos, uno en Huelva de este tipo y el que estamos hablando de Córdoba, que estamos ahora mismo planteando. El FEDER también se puede encajar perfectamente, porque al final son infraestructuras en el territorio y encajan. De hecho, tenemos algunos proyectos que se metieron a través de FEDER. Por supuesto, proyectos como Interreg de cooperación, LIFE, etcétera, encajan perfectamente. Y yo he puesto aquí el nuevo reglamento de restauración de la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque, bueno,
esto es un reto nuevo que surge, que va a aparecer seguramente a principios del año que viene y que nos va a hacer a todas las administraciones de cada comunidad autónoma decir dónde vamos a actuar, un poco lo comentaba el primer día, dónde vamos a actuar y evidentemente muchas de las actuaciones van a ser en hábitats comunitarios, en Red Natura 2000, pero también un apartado importante que es zonas agrícolas, mejora de los ecosistemas agrícolas, mejora de las mariposas, etcétera. Es decir, no hay otra manera de mejorar todos esos elementos como no sea un poco como hemos estado hablando aquí estos días, ¿no? Y esto que yo he presentado pues también. Y por supuesto después hay elementos que están ahí, que son la PAC, el nuevo, donde habla de condicionalidad reforzada, ecoregímenes, pero ya hemos hablado aquí entre nosotros de que muchas veces esto es una especie de engaño, de alguna manera, donde se habla de una serie de cosas que hay que hacer, de franjas de protección, elementos no productivos, elementos del paisaje, pero que después al final se intenta hacer de una manera que se quede prácticamente en nada estas cosas, ¿no? Igual que los ecoregímenes, etcétera. Para mí los ecoregímenes, si solamente con el tema de cubiertas vegetales, sería un elemento súper importantísimo en la mejora de la conectividad y de la biodiversidad de toda esta zona. Vamos a ver cómo resulta. Y por supuesto, el último, que lo he dicho antes con la dehesa, el pago justo por los servicios ecosistémicos producidos. Yo creo que eso es el futuro claramente al que vamos, yo no sé cuándo será, pero uno de los elementos que faltaba era tener un conocimiento real, lo más ajustado posible, de cuánto valen los servicios ecosistémicos, qué valor tienen, y en Andalucía por lo menos estamos en la labor de hacerlo y bueno, se ha hecho ya en 20 servicios y se harán en otros 20, ¿no? Y yo creo que debe ir por ahí el tema, ya también se ha hablado anteriormente, prácticamente casi todo lo que estoy diciendo se ha hablado ya antes, pero yo lo digo desde el punto de vista del plan de conectividad, ¿no? Así que no sé si queda... No. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias.